Bien, jóvenes estudiantes del Colegio Davis Moody. Para esta semana vamos a tratar el tema de régimen de excepción. Este tema ya lo han visto la semana pasada, pero esta semana vamos a aclarar realmente, ¿no? Porque viendo la práctica que ustedes estaban resolviendo, no, algunos no han tenido muy claro en qué consiste este tema, ¿no? Entonces, viendo esa necesidad, vamos a profundizar un poco más el tema de régimen de excepción. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar, ¿no? Con el tema. A ver, ¿algún participante, chicos? Esto obviamente bajo una nota. ¿Alguien recuerda o sabe o tiene alguna idea de qué es régimen de excepción? ¿A qué se denomina régimen de excepción? Chicos, Conjuntos de previsiones y acciones que... No, mentira. sí está bien, hijo, no tengas miedo. ¿Tus apellidos? Castellanos, bro. Hijo, no tengas miedo al decir, hijo. Lo que se quiere es que participen, ¿no? Castellanos, ¿tu nombre es? Alex, profesor Alex. Alex. ¿En qué salón te encuentras? Anual B1, bro. Ya. ¿Algún otro participante, estimados jóvenes estudiantes? Va a tener una nota, chicos, no va a ser la participación. Puede ser, es un mecanismo, Ya. ¿Qué tipo de mecanismo, hijo? ¿En qué consiste? Es un mecanismo completado en la legislación de un país. Ya. ¿Tu apellido es? Iquiacuri Flores, ¿Qué salón te encuentras? anual 2B. Ya, hijo, listo. Bien, chicos, vamos a aclarar el tema del régimen de excepción, ¿ya? Cuando hablamos de régimen de excepción, chicos, hacemos referencia a una dictadura constitucional, ¿no? Es cuando ya el Estado, el gobierno, asume una emergencia, ¿ya? En el cual se va a dar por diversos motivos, ¿no? Sobre todo por perturbación a la paz, invasión, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis social, en esa situación se va a dar un régimen de excepción, ¿ya? Donde le vamos a dar más poder, en este caso, al poder ejecutivo, ¿ya? El poder ejecutivo va a tener más poder. Por eso se dice que el régimen de excepción es una dictadura constitucional, ¿ya? Entonces, en este caso, el que va a tener más poder cuando hay estos casos como perturbación a la paz, catástrofes, invasión o guerra, eh, el que va a tener más poder va a ser el poder ejecutivo, ¿ya? Ahora, el régimen de excepción, chicos, se va a dividir en dos, ¿ya? En este caso viene a ser el estado de emergencia y el estado de sitio. Ahora, ¿en qué caso se da el estado de emergencia? El estado de emergencia se da en el caso de perturbación a la paz, ¿no? Cuando hay conflictos sociales, ¿no? Entre, digamos, hay un reclamo social entre los trabajadores de una determinada localidad frente a esas empresas que están en ese lugar, ¿no? No les remuneran bien, etcétera, ¿no? Puede haber entonces en ese caso, ¿no? Un estado de emergencia. También, ¿en qué caso se da el estado de emergencia? En perturbación del orden interno. ¿Se recuerdan lo que sucedió hace un tiempo atrás en el Callao? Donde las Fuerzas Armadas, la policía podían ingresar con toda tranquilidad a las casas, porque en ese lugar había empezado a haber un desorden total, ¿no? Entonces, en esos casos se da el estado de emergencia. ¿Qué más tenemos? Dice, catástrofes. Cuando hay, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, digamos, mm, sismos, eh, huaicos, en esos casos también se da el estado de emergencia. Y por último tenemos a las graves circunstancias que afectan la vida de la nación, como el caso de las pandemias, ¿no? Como el caso que vivimos ahora
ya, y hubo cuarentena desde el mes de marzo, ¿se recuerda? Entonces, frente a una pandemia, a un virus, también se da el estado de emergencia, ¿ve? Entonces, lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo también se llama régimen de excepción, pero no un estado de sitio, sino un estado de emergencia. Entonces, tenemos que aclarar eso. Ahora, una cosa que ustedes también tienen que tener acá en cuenta, que el estado de emergencia se puede dar a nivel nacional, ¿ya? Pero también se da a nivel, a nivel regional, a nivel de las regiones, a nivel de provincias, incluso a nivel local. Entonces, el estado de emergencia no solo es a nivel nacional. ¿Se recuerdan ustedes cuando ya hubo algunas regiones que no estaban ya en cuarentena y solamente algunas regiones? Entonces nos damos cuenta ahí clarísimo de que el estado de emergencia también abarca solamente a nivel de regiones y distritos y a nivel local, ¿no? Ahora, en el estado de sitio, en cambio, chicos, esto sí se da a nivel nacional. Ya, aquí tenemos en qué caso se da el estado de sitio, en estado de invasión, ¿no? Cuando, digamos, los chilenos quieren invadir, digamos, ¿no? Entonces, en esos casos se da el estado de sitio. ¿Qué más dice? Guerra exterior. Imagínense que un país vecino así nos declara la guerra. Entonces, en esa situación se da un estado de sitio. Entonces, nos damos cuenta ahí que el estado de sitio abarca cuestiones más graves, ¿no? ¿Ya? Que abarca a todos los peruanos. ¿En qué casos más? En una guerra civil, ¿no? En una guerra civil, en un enfrentamiento entre dos localidades, entre dos provincias, ¿no? Entonces, eso actualmente no se da mucho, ¿no? Pero en la década de los 90 había comunidades nativas, rurales acá en las zonas que se enfrentaban por tema de territorio, ¿no? Luchaban entre ellos. Entonces, en esos casos también se da un estado de sitio, ¿no? También tenemos peligro inminente en que se produzca, ¿no? O sea, peligros graves que pueden afectar a la ciudadanía. Ya, en esos casos se da entonces un estado de sitio. Ahora, hablamos de derechos, chicos. ¿Ustedes recuerdan qué cosa es un estado de derecho? ¿Algún participante, chicos? ¿Qué es un estado de derecho? ¿Alguien, chicos? Ya, entonces vamos a proseguir, chicos. Un estado de derecho significa... Profesor, se refiere a la gobernanza de que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas. Ya, claro, ¿tu apellido? Retamos un mes. Estamos en eso. Ya, hijo. Ya, gracias por tu aporte, hijo. El Estado de Derecho, chicos, significa que vivimos en un marco y respeto a la Constitución y a los derechos humanos. ¿Qué significa un Estado de Derecho? Que vivimos en un régimen donde se respeta a la Constitución política y a los derechos humanos. Ese es un Estado de Derecho, ¿ya? Donde todos tienen los mismos derechos, sus mismos deberes, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un Estado de Derecho. Ahora, en un estado de emergencia y en un estado de sitio, vamos a ver que estos derechos llegan a suspenderse. Por ejemplo, en un estado de emergencia, ¿qué derechos se suspenden? Ustedes recuerdan que ahora que no vivimos en un estado de emergencia, usted puede caminar por la calle y de repente detienen, tú tienes derecho a decir por qué te están deteniendo, ¿no? Pero en un estado de emergencia, este derecho a la libertad, a la seguridad personal, se suspende. Por eso dice, ¿no? Que a partir de tal hora hasta tal hora está prohibido salir de casa. Entonces, ¿por qué te piden esto? Porque tu derecho a la libertad y a la seguridad personal están suspendidos. Pues tenemos que tener en cuenta esto, ¿ya? ¿Qué otro derecho se suspende? La inviolabilidad de domicilio, ¿ya? Recuerden que en un estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden ingresar tranquilamente a tu domicilio, sin pedir permiso, ¿ya? Esto es un estado de emergencia, entonces ese derecho también se suspende. ¿Qué más tenemos?
la libertad de reunión. O sea, si tú quieres hacer una reunión familiar ahí con tu familia, algunas amistades, etcétera, no puedes tener ese derecho. ¿Ya? Ese derecho también se suspende. También se suspende el derecho a la libertad de tránsito. ¿Ya? O sea, si tienes un transporte o estás caminando por tal lugar, no puedes ir en un estado de emergencia. ¿Ya? Entonces, esos derechos, chicos, son los principales derechos que se suspende en un estado de emergencia. Ahora, en un estado de sitio, ¿esos derechos se suspenden? No. Ya, estos derechos normalmente no se suspenden. Estos derechos siguen vigentes. Ya, entonces, estos derechos nada más se suspende en un estado de emergencia. Ahora, ¿por qué tiempo se da un estado de emergencia? Dice, no excede los 60 días. Ustedes me dirán, no, profesor Roy, pero la cuarentena duró mucho más tiempo. Claro, ¿no? Entonces, puede haber una prórroga, o sea, que requiere, ¿qué cosa? Un nuevo documento, en este caso, un decreto supremo, ¿no? ¿Y quién lo va a otorgar este decreto supremo? El presidente de la República. Entonces, un estado de emergencia no excede de 60 días. Y si queremos seguir ampliando, ¿qué cosa necesitamos? Un nuevo documento. En este caso, ¿cómo se llama ese documento? Un decreto supremo. ¿Y quién lo da este documento? El presidente de la República. ¿Ya? Mientras que en un estado de sitio no excede de 45 días. ¿Ah? Entonces, ¿quién es menor? El estado de sitio. ¿Ya? Entonces, y si queremos seguir ampliando el estado de sitio, necesitamos un nuevo decreto, pero ese nuevo decreto que lo va a expedir o lo va a dar el presidente de la República, pero ¿quién le va a aprobar ese documento? Es el Congreso de la República. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? A ver, ¿pueden levantar la manita también? Ninguna, profesor, ninguna. Ya, bien, chicos, entonces continuamos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar, chicos, ahora de los organismos titulares. ¿Ya? ¿A qué hacemos referencia con organismos titulares? Normalmente vamos a hablar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, chicos, estamos refiriéndonos al ejército, ¿no? Nos estamos refiriendo a la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, todo esto, a la Fuerza Naval, ¿no? Todos estos forman parte de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Ahora, la Policía Nacional del Perú también es otras funciones, pero también forma parte de los organismos titulares, ¿ya? Ojo, las Fuerzas Armadas y tanto la Policía Nacional del Perú, de alguna manera dependen del Ministerio del Interior, en este caso que forma parte o pertenece al Poder Ejecutivo. Por eso cuando hay un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas normalmente apoya a ¿quién? Al Poder Ejecutivo, ¿no? Lo que pasó en la década de los 90, ¿no? Con Alberto Fujimori, ¿no? Las Fuerzas Armadas en ese momento, cuando Fujimori dio el autogolpe, ya cerró el Congreso en ese momento, en el 92, el 5 de abril, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas de ese entonces, ¿a quién apoyó? ¿Al Congreso que ya lo habían cerrado o en este caso al señor Fujimori? Al señor Fujimori, ¿no? Entonces ahora si Vizcarra o cualquier presidente quiera dar un golpe de Estado, ¿quién va, a las Fuerzas Armadas, a quién le va, por decir, obedecer? Es al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué funciones tienen las Fuerzas Armadas, chicos? Tiene dos funciones, ¿ya? Las funciones de seguridad y las funciones de cooperación cívica. En las funciones de seguridad tiene tres principales, ¿no? Dice garantizar la integridad territorial, ¿no? O sea, nos ayuda, nos protege, digamos, de algún invasor que, digamos, algún país nos quiere quitar territorio, nos quiere invadir, digamos, un lago, un país nos quiere quitar, digamos, territorio, etcétera. Entonces, en esos casos, ahí está presente las Fuerzas Armadas. ¿Qué más? La soberanía. ¿Qué significa ser soberano? Dice, un país independiente, ¿no? Eso también, entre comillas, ¿no? Sabemos que el Perú no es independiente también. Ya dependemos de las economías transnacionales que invierten en el Perú y si no hay inversión, no hay crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera,
la soberanía lo va a defender, ¿quién? Las Fuerzas Armadas, ¿ya? La independencia, ¿no? Ahora, en funciones de cooperación cívica, o sea, relacionado con la sociedad, ¿de qué manera nos ayuda? Dice, contribuyen al desarrollo nacional, ¿ya? O sea, cuando, digamos, hay una construcción, obras públicas, etcétera, etcétera, en esos casos está presente las Fuerzas Armadas, ¿no? También ustedes recuerdan, ¿no? Incluso las Fuerzas Armadas muchas veces prestan ayuda a las empresas privadas, ¿no? Tanto públicas y privadas. Por ejemplo, ahora si ustedes van a los bancos, vas a ver siempre hay un miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ellos entonces contribuyen al desarrollo nacional, ya, tanto público y privado, ya, muchas veces a los privados, pero así es nuestro Perú, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más tenemos? Dice, participa en asuntos de defensa civil. Ustedes recuerdan cuando hay simulacros, ¿no? Cuando hay simulacros, sea a nivel de una región, a nivel de Huancayo, digamos, ¿quién está presente ahí? Las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ya, entonces, en esos casos también, cuando contribuye en el aspecto social, es otras funciones de las Fuerzas Armadas. Ahora, vamos a hablar ahora de la Policía Nacional del Perú. No olvidemos que la Policía Nacional Perú, aquí una aclaración, chicos, que ustedes tienen que saber. En las fronteras, digamos, entre Perú y Bolivia, entre Perú y Chile, en las fronteras, nuestras fronteras de nosotros, ¿quién nos cuida? ¿Las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú? Fuerzas Armadas. No, chicos, Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. ya. Mira, chicos, cualquiera podría pensar que son las Fuerzas Armadas, y no es así. Policía. El que va a cuidar, chicos, Ah, Policía, profesor. cuiden, por favor, apaguen su micrófono, chicos, uno por uno, por favor. El que va a cuidar las fronteras, chicos, no son las Fuerzas Armadas. El que cuida las fronteras es la Policía Nacional, chicos, la PNP. Ahora, profesor, ¿por qué no las Fuerzas Armadas? Cuando ustedes, digamos, miembros de las Fuerzas Armadas van a una frontera, el otro país miembro, el otro país vecino va a decir de que por qué se están alistando, ¿no? Se recuerdan el caso como Corea del Norte empieza a enviar sus fuerzas armadas a sus fronteras y piensa de que va a atacar a Estados Unidos, etcétera. Similar pasa en el Perú y en los países latinoamericanos. Si un país lleva sus fuerzas armadas a la frontera, significa que ese país se está alistando para iniciar una guerra. Entonces, esa es la razón de por qué las Fuerzas Armadas no pueden ir a las fronteras. Entonces, eso tenemos que tener claro, chicos. El que cuida las fronteras viene a ser la Policía Nacional del Perú, ¿ya? Entonces, ¿qué funciones tiene la Policía Nacional del Perú? Dice, garantiza el cumplimiento de las leyes, ¿ya? Garantiza el cumplimiento de las leyes, ¿no? Si, por ejemplo, Vizcarra saca, digamos, un decreto, una norma, ¿y quién garantiza que se cumplen esas leyes? La Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Entonces, no olvidemos que va a garantizar el cumplimiento de las leyes. ¿Qué más dice? Garantiza la seguridad del patrimonio público y privado. No olvidemos que hay policías que cuidan también a los bancos, ¿no? Entonces, prestan servicio, ¿no? Se supone que el Estado es el que paga a los policías, ¿verdad? Entonces, debe servir al aspecto público. Y el privado, que como tiene dinero, que paga pues a sus miembros de seguridad, ¿no? Pero muchas veces en el Perú, o las leyes garantizan que también los policías tienen que cuidar al aspecto privado, ¿no? ¿Ya? ¿Y quién paga eso? El Estado, obviamente. Así son las leyes en el Perú. ¿Qué más dice? Previene, investiga y combate la delincuencia común y organizada, ¿no? Casos de pandillaje, en esos casos está presente la Policía Nacional del Perú, ¿ya? ¿Qué más dice? Vigila y controla las fronteras, lo que les venía diciendo, ¿ven? Es una de sus funciones. Y por último dice, mantiene y restablece el orden interno. Está velando porque haya un orden interno, ¿no? En Huancayo no debe haber un caos. Entonces, ¿quién se garantiza de que todo Huancayo, que todas las provincias a nivel nacional haya un orden? La Policía Nacional del Perú. Ya, esas son sus principales funciones, chicos, de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Tenemos que tener claro estas situaciones, ¿ya? Ahora, vamos a seguir hablando, chicos, ahora de
defensa civil. ¿Qué es defensa civil? Dice. Dice, es el conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reparar, reducir y atender los daños causados a personas o bienes por los desastres o calamidades. Entonces, cuando hay daños, cuando por ejemplo hay desastres, ¿quién está presente? Defensa civil. ¿Está bien, chicos? ¿Me dejo entender? Profe, una pregunta. O sea, Dime. defensa civil. O sea, yo no he visto, por ejemplo, por mi localidad a una defensa civil. O sea, vienen con algo, un carro o algo en un caso de un desastre o algo. O sea, no entiendo esa parte. Siempre, Ay, siempre tengo esa ay, duda. ay, ay. Entonces, chicos, mira, en ese caso, chicos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Defensa civil simplemente actúa entre desastres grandes, inundaciones, sismos, cuando hay desastres de orden geográfico, ¿no? No olvidemos que los desastres naturales, los desastres en todo caso se dividen en dos, ¿no? Uno viene a ser artificiales, ¿no? Como incendios, ¿ya? Y los naturales, como los sismos, ¿no? Huaicos, maremotos, etcétera, vienen a ser de orden natural, ¿no? Entonces, cuando hay estas situaciones graves, recién actúa defensa civil. Pero ojo, en el Como en caso, el síndrome del niño, profesor. chicos, por favor, se está agotando el tiempo. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Y por el WhatsApp ya les explico vamos a aclarar eso, ¿ya? Pero entonces, chicos, en Huancayo normalmente están los bomberos, ¿ya? Defensa Civil, normalmente Defensa Civil va a pertenecer a cada municipalidad, pero muchas veces las municipalidades no van a tomarle o no le dan un presupuesto necesario para actuar en estos casos. Entonces, como el Perú no tiene presupuesto, Defensa Civil es una institución un poco, por decir así, que no tiene mucha importancia, ¿ya? Cuando debería serlo, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, por favor, chicos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver las características de Defensa Civil, chicos. Dice que es permanente. ¿Por qué es permanente Defensa Civil, chicos? Porque no se sabe en qué momento puede haber eh, un catástrofe, ¿no? No sabemos en qué momento, por ejemplo, hoy día mismo, o mañana, o pasado, puede haber un sismo acá en Huancayo. Entonces, por eso, Defensa Civil se mantiene alerta, ¿no? Se mantiene, en este caso, en un momento, se encuentra permanente, ¿no? Por decirlo de esa forma, ¿ya? Porque no sabemos en qué momento puede suceder un sismo o un catástrofe, ¿ya? Eso significa permanente. Humanitaria. Por el Defensa Civil, chicos, es humanitaria. ¿Por qué es humanitaria? Dice, porque la principal función es salvar vidas humanas. Más que el daño económico, se supone que es vidas humanas, ¿no? No tanto como cuando hay, digamos, un sismo, lo que hemos visto por televisión, ¿no? Hay un sismo, ¿no? Y el padre o algunos se preocupan por salvar, digamos, su televisor de 80 pulgadas y lo dejan a su hijo, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? No, entonces Defensa Civil dice, o una de sus características es que tenemos que priorizar, ¿qué cosa? La vida de los humanos, ¿ya? Tenemos que es solidaria, chicos, solidaria porque humanos ayudando a humanos, ¿no? Brindando, digamos, si ha habido un sismo, ha habido, digamos, una sequía, llevando, provisionando alimentos, ¿ya? Por eso dice que es solidario. Comunitaria, chicos. Comunitaria significa que ayuda entre comunidades, por decirlo así, ¿no? Ayuda entre barrios. Si en un barrio sufrió sequía, el otro barrio tiene que apoyar, ¿ya? Entonces, eso significa comunitaria, ¿ya? Integracionista, chicos. Integracionistas, ¿por qué integracionista? Porque integra a todos, ¿ya? Todos, como dicen, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, Defensa Civil es integracionista, ¿ya? Es universal, chicos. Defensa Civil no solo pertenece al Perú, sino que también esto se originó
está integrado al Organismo Internacional de Protección Civil, ¿no? A la UIP, a la UIPC, ¿no? Con sede en la ciudad de Ginebra, en Suiza. ¿Ve? Entonces, Defensa Civil no solo actúa en el Perú, sino es un organismo a nivel mundial. ¿Ya? Fases de defensa civil, chicos. Tenemos la fase de la prevención. No olvidemos que la fase de defensa civil, la más importante, chicos, es la fase de la prevención. ¿Ya? Muchas veces en la fase de la prevención lo tomamos a burla, ¿no? Cuando ustedes mismos, el año pasado estaban yendo al colegio, había un simulacro de sismo. ¿Qué hacían ustedes? La gran mayoría lo toma de la ligera, ¿no? Nada, ¿qué va a pasar? Que van a caer, su suelo es más fuerte, o no sé, su geografía es muy, o sea, pensamos de que nunca puede haber un sismo fuerte acá en Huancayo, ¿no? Entonces, por esa razón, en la fase de la prevención, normalmente, cuando debe ser la más importante, no lo tomamos su debida importancia. Ya, pues entonces, ¿qué les vengo diciendo entonces? ¿Qué cosa es prevención? Es la fase, la primera fase de defensa civil y la más importante. Acá en esta fase se realizan capacitaciones, ¿no? Normalmente hay capacitaciones. También tenemos la preparación de simulacros y señalización respectiva, ¿no? Simulacros, ¿verdad? Lo que ustedes practicaban en el colegio. Ahora, esta fase de la prevención también tiene 3 subfases, ¿no? Las fases de las evaluaciones, que viene a ser en este caso la práctica de los simulacros, ¿no? Esa es la fase de las evaluaciones, los simulacros. En la señalización, en la fase de la señalización se supone que si ustedes están en un colegio, tiene que haber señales por dónde deben ir en caso de un sismo, ¿no? Eso significa la señalización. Ahora, la simulación ya es el momento mismo, ¿no? La acción mismo donde tienen que realizarlo. ¿Ya? Entonces, esto tiene que tener en cuenta, chicos. Ahora, después de la fase de la prevención, se supone que nos vamos a prevenir ¿para qué? Para la acción inmediata, ¿no? En este caso, la emergencia. ¿Y qué es la emergencia? Es el momento mismo del desastre. Entonces, en el momento mismo del desastre, si ustedes no estaban prevenidos, el momento mismo del desastre, ¿qué va a pasar? Va a ser un completamente, el nombre mismo lo dice, va a ser un desastre, ¿no? Va a haber pérdidas de vidas humanas, daños materiales, aunque los daños materiales no lo podemos, digamos, no podemos predecirlo, ¿no? Pero la vida humana sí se puede salvar, ¿no? Si es que han tenido la debida capacitación, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, 2 placas, ¿no? 2 placas que están en convergencia. No olvidemos que las placas tectónicas tienen 2 tipos de movimiento, ¿no? De convergencia y de divergencia. En este caso tenemos convergencia. ¿Qué significa convergencia? Choque, ¿no? Choque de placas, ¿no? ¿Y en qué placas, profesor? ¿En qué placa estamos pisados actualmente? En la placa sudamericana. ¿Y con qué placa es la que siempre tiene problemas? Con la placa de Nazca, ¿no? La placa de Nazca es la que está sumergida en el Océano Pacífico, ¿no? La placa de Nazca con la placa sudamericana están en convergencia y por eso casi siempre sucede sismos en toda la costa peruana, ¿no? Incluyendo al mismo Chile, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué cosa es emergencia? Es el momento mismo del desastre. La rehabilitación se supone que es la fase inmediata o la fase siguiente después de la emergencia, ¿no? Es cuando ya se rescata, es cuando ya normalmente se rescata vidas humanas, ¿no? Y por A o B, si ha quedado intacto algunos bienes materiales, ya pues no se puede rescatar. Pero lo más importante es el rescate de vidas humanas, ¿ya? Esa es la fase de la rehabilitación. Ahora, la fase de la reconstrucción. La fase de la reconstrucción consiste básicamente en ya, con especialistas, ¿no? Ver normalmente las fases de la reconstrucción abarca grandes cantidades de dinero, ¿no? Montos de dinero. Y normalmente la fase de la reconstrucción ya es a largo plazo, ¿ya? Es a largo plazo, chicos. Entonces, en la fase de la reconstrucción, normalmente el Estado se hace ayudar de especialistas, ¿no? Cuando dicen, no, en la costa peruana ha habido un huaico, se ha perdido digamos, unas 15.000 hogares. Entonces, ¿qué hace el gobierno central? Llama a sus especialistas, ¿no? Ya una casa provisional,
cuánto puede costar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se dice que la fase de la reconstrucción abarca especialistas en el tema y grandes cantidades de dinero. Ya. Bien, chicos, hasta ahí el curso de cívica. Ya saben, chicos, si tienen cualquier duda, por favor, me hacen llegar nomás al WhatsApp. Me queda par de segundos. Ha sido un gusto estar con ustedes, chicos. Espero que sigan estudiando bastante. Ya saben, ¿no? Cualquier duda, me hacen llegar nomás al WhatsApp personal, chicos. Bien, chicos, que tengan un lindo día. Cuídense bastante. Chao, profe. Cuídense, chicos. Hasta luego. Profesor, profe. ¿puede subir lo que has explicado, profesor? Sí, lo voy a subir, chicos, al WhatsApp personal y al grupo de WhatsApp también. Ya, profe, chao. Cuídense, Chao, chicos. profesor. Cuídate, hijo, cuídense. Chao, Ah, profe, Chao, cuídese. chicos, cuídense. Vamos, profe. Quedamos, hijo, quedamos. profe, te amo.